Listo, en este momento ya estoy enlazando con Zoom, a Zoom con la aplicación. Apenas puedan iniciar, yo les digo. Ya ahí se ve, sí. Sí. Listo. Listo, Nico, ya puedes iniciar. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este segundo webinar de salud mental en tiempos del COVID-19, organizado por la COEN junto con Colsic. Mi nombre es Nicolás Arevalo, soy estudiante de enfermería de la Universidad de La Sabana y actualmente me desempeño como el fiscal nacional de la COEN. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Marlon Parra Santander. Él es psicólogo clínico, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gerencia de la calidad de los servicios de salud y también especialista en atención psicosocial en emergencias y desastres. El día de hoy, él nos va a hablar del tema manejo del estrés y ansiedad en tiempos del COVID-19. Profesor Marlon, le dejo la palabra y muchísimas gracias por su participación. Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes a los participantes. Eh, sí, efectivamente, hoy venimos a hablar sobre el manejo del estrés y la ansiedad en el COVID, en tiempos de COVID. Antes de tocar lo que son estos temas de estrés y ansiedad, eh, debemos tener presente que esos temas han salido de la parte clínica, han salido de la parte de salud eh, y se han introducido en la parte del habla cotidiana. Cualquier síntoma, cualquier comportamiento, ¿cierto? Lo estamos señalando como estrés o como ansiedad o muchas veces como depresión, porque esos síntomas, esos términos se han utilizado y se han convertido en un habla cotidiana, ¿ya? Entonces, para saber, para llegar a una conclusión de si he experimentado, que en algunas ocasiones se ha experimentado, claro, cualquier persona, estrés o ansiedad o incluso depresión, debo tener como esos conceptos bien claros, ¿ya? De qué es estrés, de qué es ansiedad, de cuáles son los síntomas, de conocer mucho más allá de lo que de pronto la mayoría de las personas hablan de de esos dos estados emocionales. ¿Listo? Entonces, ya entrando, Nico, en la parte de definición de lo que es estrés o lo que es ansiedad, vamos a empezar con el término estrés, después cogemos el término ansiedad y hacemos unas comparaciones entre ellos. Entonces, eh, en todo estado de emergencia, para aterrizar estos términos aquí en el tiempo de COVID, que es un estado de emergencia, que la pandemia nos tiene aislados socialmente por evitar toda la parte del contagio. ¿Ya? A algunas personas esta situación le ha generado un estrés más que otras, una ansiedad más que otras, ¿cierto? Porque eso es lo que hace el estado de emergencia. Cuando ocurre una emergencia, las personas sienten estrés, sienten ansiedad, sienten miedo, porque es que sus recursos propios no dan abasto para poder solucionar esa situación. Entonces, el estrés es eso. Yo siento estrés cuando los recursos, ¿no?, que yo tengo no pueden solucionar la situación. La situación sobrepasa, ¿ya?, esas herramientas que yo tengo para afrontar la situación. Entonces ahí empiezo a sentir estrés, ¿ya? Todo el mundo ha sentido en alguna situación algo de estrés, ha tenido algún síntoma de estrés, porque es una situación eh, natural frente a un estado
de emergencia o ante una situación que genere, ¿ya? Esos estados de emergencia, ¿cierto? Pero lo que conocemos del estrés es eso, ¿ya? Siempre hemos visto, siempre hemos escuchado que los estados de estrés son malos, ¿no? Y eso es donde tendemos a caer en ese error. Siempre que yo sienta estrés, no es una situación patológica. Hay que diferenciar, ¿cierto? Cuándo es patológico y cuándo no es patológico. Es más, dentro del estrés hay una clasificación que es el distrés y es el eustrés, ¿ya? Dentro de esa clasificación hay un estrés positivo y un estrés negativo. ¿Listo? El estrés negativo es ese que podemos diferenciar como distrés, ¿ya? Que se denomina, ¿ya? Un estrés negativo porque hay una respuesta ante una situación que supera, como dije anteriormente, los recursos que yo tengo. ¿Y qué provoca este distrés, este estrés negativo? Provoca cansancio, provoca fatiga, desgaste psicológico, ¿ya? Porque son las reacciones normales ante un estrés negativo. Y es perjudicial para la salud, tanto físico como mentalmente, ¿ya? Y surge en situaciones de conflicto, o una gran carga de trabajo, ¿ya? Pues puede surgir este distrés. El otro, que es el eustrés, ese es el estrés positivo, ¿ya? Entonces, ¿dónde podemos encontrar este eustrés o por qué este eustrés es positivo? Porque es que este surge de modo natural, ¿ya? Aquí las personas responden a situaciones que requieren una activación o un esfuerzo elevado para ser resueltas, ¿ya? Esto se trata de una activación natural que es necesaria a nivel biológico para adaptarse a diferentes situaciones vitales, ¿ya? Como dice la diapositiva, por ejemplo, a una realización de un examen, ¿ya? A una actividad laboral que me toque hacer, porque de pronto me van a revisar eh, esas tareas o esas obligaciones o esas responsabilidades que yo tengo, ¿ya? Entonces, ese estrés positivo que genera en mí una activación para que yo empiece a realizar esas actividades que tengo pendientes, ¿ya? Pero en ningún momento me va a causar a mí ni fatiga, ni cansancio, ni, ni, ni procesos inestables a nivel psicológico. No, al contrario, eso me activa a mí para que yo pueda resolver cierta situación. Entonces, miren, ya hemos diferenciado, ya hemos dicho qué es estrés y hemos diferenciado que dentro del estrés hay un estrés negativo y hay un estrés positivo, ¿ya? Entonces, en esas situaciones, ¿ya? Vamos lo que es avanzando en lo que es toda la parte del estrés. En el estrés hay muchos mitos que escuchamos de las personas, ¿cierto? Decir que el estrés lo provoca una situación en concreto, en el cual es una persona se ve envuelta sin que nada pueda hacer al respecto. O sea, esa situación es falsa, ¿ya? El estrés no es causado por una situación en concreto, ¿ya? El estrés es causado de pronto por varias situaciones a la vez. Vienen una tras otra y al no poder, como les dije al principio, tener esos recursos para resolver la situación, entonces se va acumulando la fatiga, el desgaste psicológico, el dolor de cabeza, presión alta. Bueno, hay una serie de sintomatologías que más adelante vamos a poder ver, ¿ya? Y que por producto de varias situaciones es que yo empiezo a sentir todos esos síntomas, ¿ya? Entonces es falso porque el estrés no lo ocasiona una sola situación. Y es falso porque la persona puede hacer cosas, ¿cierto? Durante esa situación de estrés
que a diferencia que sus recursos no dan abasto es diferente, pero sí puede realizar actividades, ¿ya? Que puedan ayudar a que eso vaya minimizando. Hay situaciones estresantes para todas las personas, como un determinado trabajo, un conflicto o una separación. Eso es totalmente falso, ¿ya? Porque no solamente situaciones negativas generan estrés, ¿ya? Hay situaciones también positivas que te pueden generar estrés. Como dice acá la diapositiva, el estrés lo provoca situaciones negativas, no, no necesariamente. Hay situaciones positivas como el hecho de que tú organices un viaje. Eso es una situación positiva porque vas de viaje, porque vas a pasear. Sin embargo, el organizar esa situación, ese viaje, te está generando a ti un estrés por cualquier situación, porque no has encontrado de pronto los hoteles, o por los pasajes, o por lo que vas a llevar, o por qué ropa utilizar, ¿cierto? Entonces, esas son situaciones positivas que también te pueden generar un estrés. ¿Bien? Dice que el estrés es lo mismo que la ansiedad. Eso es totalmente falso. Que tienden a confundirse, porque es que entre el estrés y la ansiedad hay síntomas similares. ¿Bien? Hay una sintomatología similar, pero entre el estrés y la ansiedad hay mucha diferencia. Ahora la vamos a ver cuál es la diferencia. ¿El estrés es independiente de la depresión? No, es totalmente falso. Porque si yo tengo estrés puede aparecer la depresión. ¿Ya? O la depresión puede también, dentro de los síntomas de la depresión puede aparecer también el estrés. Entonces no es independiente. ¿Ya? Uno al otro no es independiente. El estrés no aparece en situaciones de rutina y tranquilidad. Eso también es un mito. El estrés puede aparecer en cualquier situación, como les mencionaba ahorita, ¿ya? En situaciones negativas, en situaciones positivas, en situaciones normales que para mí sean de tranquilidad. ¿Ya? El estrés puede aparecer en cualquier situación. Que yo tengo que reconocer los síntomas, si mis síntomas son profundos o son leves, o me pueden llevar a una patología, ¿cierto? O cumplo con una serie de sintomatologías en las cuales me puede llevar a buscar una ayuda. Entonces, hay varias situaciones en las que se presenta el estrés. Entonces, tenemos que ir rompiendo ese mito. El estrés, uno de los mitos es que el estrés no es totalmente negativo, ¿cierto? Hay un estrés positivo que es el que me activa a mí a realizar cosas. Segundo, que el estrés no aparece únicamente en situaciones negativas, situaciones positivas también, ¿ya? Que no es independiente a la depresión, que el estrés y la ansiedad no son iguales. Son mitos que debemos ir rompiendo para ir entendiendo, ¿ya?, qué es el estrés y qué es la ansiedad y en qué situaciones yo eh, he tenido sintomatología de estrés. Entonces, a raíz pues de todo esto, lo que hemos dicho hasta el momento acerca del estrés, podemos nosotros también eh, diferenciar o saber cuándo nosotros debemos acudir a un profesional de la salud mental. Se dice, si hay una sospecha de que yo padezco estrés y es patológico, ¿cierto? Es necesario acudir a un profesional cuando este estrés es causado por un malestar significativo o deterioro en el área social, en el área laboral, en el área familiar, en todas las áreas que para mí son importantes. Cuando yo observo que hay un deterioro, ¿ya?, en esas áreas, entonces es cuando yo debo acudir a un profesional. Porque es que ya mis recursos no dan abasto para poder estar bien en cada una de esas áreas del desarrollo de mi vida, ¿ya?
si mis recursos fueran los necesarios para poder equilibrar esas situaciones, entonces no estamos hablando de un estrés. ¿Ya? Hablamos de estrés cuando ya esas situaciones se nos salen de las manos. Es cuando nosotros empezamos a hablar de estrés. ¿Ya? Muchas veces, como les decía anteriormente, ponemos síntomas en otra persona y automáticamente decimos que es estrés, donde puede ser por otra razón. Por ejemplo, si yo tengo dolor de cabeza y de pronto le comento a alguien que tiene dolor de cabeza, automáticamente la persona me puede decir, ah, no, eso es porque tienes estrés, no necesariamente. De pronto me pegué en la cabeza o de pronto apoyé la cabeza en un lugar donde me hizo alguna molestia y por eso me duele, o cualquier otra situación, ¿cierto? Pero no necesariamente es estrés. ¿Ya? Entonces, cuando yo empiezo ya a ver que en varias áreas de mi vida hay un deterioro, entonces cuando yo empiezo a buscar, ¿cierto? Esa ayuda porque puedo tener, lo más seguro, un estrés patológico. Pero entonces, ¿cómo me hago un autochequeo de si yo tengo estrés o no? Pues hay una serie de preguntas que uno se hace. ¿Ya? Por ejemplo, ¿tengo alguna situación a nivel físico? ¿Ya? Frecuentemente, ¿cuáles pueden estar? No quiere decir que sean las únicas, sino algunas situaciones de estas, de alteraciones físicas, pueden ser opresión en el pecho, malestar estomacal, dolor de cabeza, sudoración, sequedad en la boca, temblor corporal, manos y pies fríos. Esto a nivel físico. ¿Ya? Si yo tengo alguna de esas características a nivel físico, no es que tenga estrés, ¿cierto? Porque debo cumplir de pronto otras también. Tengo que ir verificando si tengo eso a nivel físico, a nivel emocional cómo estoy. Entonces, sí, a nivel emocional me hago el chequeo, entonces a nivel emocional tengo inquietud, o estoy nervioso, o tengo temor, o angustia, o cansancio, ya deseo de llorar. Entonces, ya tengo dos afectaciones, uno a nivel físico y uno a nivel emocional. Entonces, ya yo puedo ir detectando que puedo estar pasando por un episodio de estrés. También a nivel conductual, me hago un chequeo. Entonces, a nivel conductual empiezo a ver que empiezo a moverme constantemente, hago una presión en los dientes o en la mandíbula, ya hay problemas a nivel sexual o empiezo a subir de insomnio. Entonces, son unas características que me van diciendo a mí, hombre, que ahí está pasando algo, que hay un nivel de estrés y que ese estrés puede ser patológico, ¿cierto? Entonces miren cómo las características o a nivel sí, físico, emocional y conductual me van diciendo a mí, ¿ya?, que puedo tener un posible estrés patológico, ¿ya?, que entonces tengo que buscar ayuda. Pero cuando ya estas características no se dan, entonces no tengo por qué alarmarme o preocuparme de que yo estoy en unos episodios de estrés. No. ¿Ya? Yo tengo que evaluar bien la situación para ver si la situación me está generando a mí todos estos síntomas o alguno de estos síntomas, tanto en la parte física, conductual y emocional, para poder decir, hombre, sí, hay algo de estrés. Entonces, del estrés, ¿qué podemos decir? Hombre, que es un agotamiento, ¿ya?, donde la situación supera los recursos que yo tengo.
¿ya? Donde en el estrés hay un estrés positivo y un estrés negativo. El positivo es el que me mueve a mí para yo realizar cosas. Y el negativo es el que me dificulta, ¿cierto?, para yo realizar cosas. Porque en ese estrés negativo empiezo a sentir cansancio, malestar, fatiga, dolores de cabeza. Entonces ese estrés negativo es el que me dificulta a mí para realizar mis actividades. Entonces, el estrés no solamente es la parte negativa, hay un estrés positivo. Podemos decir también de los mitos, que los mitos del estrés es que solo lo produce una cosa o una sola situación, que siempre los producen situaciones negativas, ¿no? Que las situaciones de tranquilidad y normalidad no me pueden producir estrés, eso es falso, ¿cierto? Esos son unos mitos que también tenemos que tener presentes para nosotros tener en cuenta, ¿ya? Situaciones de estrés, ¿ya? Y cuándo es que yo voy a acudir a un profesional de la salud mental porque es que tengo manifestaciones de estrés, ¿cierto? O tengo alguna sintomatología de estrés. Están afectando pues todas las áreas de mi vida personal, laboral, social, familiar. ¿Listo? Bueno, eso con respecto al estrés. Hablemos ahora de la ansiedad. ¿Ya? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice toda esta parte de la ansiedad? ¿Cierto? Nos dice que en la actualidad, igual que el estrés, la ansiedad se ha vuelto algo ya de nuestro día a día. No, que estoy comiendo mucho, eso es ansiedad. No, que me siento preocupado, eso es ansiedad. Entonces nosotros empezamos, ¿cierto? Como igual que el estrés, a señalar, ¿ya?, algunas cosas que estoy manifestando y lo encasillamos en el estrés o en la ansiedad. Se ha vuelto parte de nuestra vida, de nuestro diálogo cotidiano, ¿ya? Y eso también hay que irlo mejorando. ¿Qué es la ansiedad entonces? Hombre, la ansiedad es una emoción humana, ¿cierto?, que surge cuando se percibe un peligro o una amenaza, ya sea real o imaginaria, ¿cierto? Cuando esta amenaza es inminente, se produce el miedo. Entonces, la ansiedad es un estado de alerta fisiológico y psicológico ante un peligro. ¿Cómo así? Bueno, la ansiedad se produce, ¿cierto?, cuando yo experimento que una situación que no es inmediata, ¿ya?, me puede generar miedo. Ponemos un ejemplo. Cuando en sus trabajos o en sus responsabilidades, de pronto el jefe les dice a ustedes, la otra semana hay, por decir, un parcial, hay una presentación, en sus trabajos la otra semana hay una auditoría. Entonces, estas situaciones empiezan a causarme a mí miedo, ¿cierto? Y eso me empieza a generar ansiedad. ¿Por qué? Porque es que automáticamente en mi cabeza, mi cerebro empieza a representar esa situación como una situación amenazante. Una situación amenazante. Ahí en la diapositiva podemos ver una gráfica donde nos habla del estímulo. Entonces dice, cuando el estímulo es inminente, aparece el miedo. ¿Cómo así? Hombre, cuando el estímulo yo lo reconozco, ¿cierto? Cuando yo voy pasando por un lado y veo un perro, siento miedo. El perro es bravo, porque es de esas razas que son grandes, porque me puede morder.
es el miedo, ¿cierto? Pero cuando el estímulo no es inminente, siento ansiedad. El ejemplo que les puse, cuando yo no sé qué va a pasar en cierta situación, ¿cierto? Porque no es inminente, porque no está presente. Sin embargo, toda esa sensación fisiológica y psicológica es amenazante. Entonces empiezo a sentir todo ese miedo y toda esa sintomatología que la ansiedad nos da, que son parecidas a la del estrés. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia, ¿cierto? O vamos diferenciando entre el estrés, porque el estrés es porque el estímulo está ahí, y la ansiedad es que el estímulo no es inminente, el estímulo está lejano y a la hora de la verdad no sé qué va a pasar. Entonces eso me causa a mí ansiedad. ¿Ok? De ahí vamos diferenciando. Entonces, ¿para qué nos sirve la ansiedad en nuestras vidas? Pues algunos se preguntarán, pues para nada, ¿cierto? ¿Para qué me sirve a mí de un estado de ansiedad? Si eso no es sano, si no tengo una salud mental, si me genera una cierta sintomatología que es desagradable para mí. Entonces, la verdad, creo que la ansiedad no sirve para nada. No, ahí estamos equilibrados también, ¿cierto? O sea, estamos hablando en términos no patológicos. ¿Ya? Estamos hablando en términos no patológicos. Cuando ya la ansiedad y el estrés son patológicos, bueno, ya ese es otro proceso y hay que buscar ayuda. Y sí nos sirve es para causar, ¿cierto? Para causarnos daño. Pero esto estamos hablando cuando no es patológico. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve la ansiedad? La ansiedad es un proceso adaptativo, ¿ya? Es una emoción que ayuda o que nos ayuda a sobrevivir, ya que se trata de una respuesta ante algo que consideramos peligro o nos prepara para afrontarlo. Para eso es que nos sirve la ansiedad. ¿Ya? Nos sirve para realizar, para buscar esas herramientas, ¿cierto? Para afrontar algo que para nosotros es amenazante. O sea, nos prepara para ciertas situaciones. Porque como les dije anteriormente, automáticamente nosotros enseguida pensamos en que la situación es amenazante. Y ante una situación amenazante, entonces nosotros empezamos a protegernos, a buscar herramientas para cuando llegue a situación ya nosotros estemos con las herramientas ahí para solucionar, ¿cierto? Entonces la ansiedad nos sirve para eso, para ir adaptándonos, ¿cierto? A las situaciones y poder responder de una manera bien frente a ello, ¿ya? Entonces, ¿por qué la ansiedad tiene mala fama si nos sirve como un proceso adaptativo? Por la razón que les manifesté ahora, porque es que es potencialmente dañina, ¿cierto? Entonces, producirá un estado similar al que tendríamos frente a un peligro real. El problema radica en que somos capaces de desencadenar en nuestro cerebro y en nuestros organismos una reacción de ansiedad ante el peligro solo existente en nuestra mente. Entonces, ¿por qué la ansiedad tiene mala fama? Hombre, porque es que ese peligro imaginario, ¿cierto? Que solamente está aquí en nuestra mente, nos genera unas ciertas sensaciones totalmente feas. ¿A quién le gusta sentir pánico? ¿A quién le gusta sentir cansancio mental, fatiga? ¿Quién le gusta sentir taticardia? O sea, a nadie, ¿cierto? Entonces, esto pasa porque automáticamente nosotros la situación la reconocemos como algo amenazante, entonces pues, empezamos a sentir toda esa sintomatología, ¿ya? Que nos lleva a nosotros a la ansiedad.
Entonces, ya haciendo la diferencia, haciendo una diferencia entre estrés y ansiedad, hay unas características que entre estas dos, a pesar de tener una sintomatología similar, en algunos casos, algunos síntomas aparecen en las dos, hay ciertas diferencias. A pesar de que nosotros en la parte, en la vida cotidiana no diferenciamos, o de pronto decimos, no, eso es ansiedad y eso es estrés, ¿ya? Hay unas ciertas diferencias, las cuales tenemos que tener presentes también, ¿ya? Para poder nosotros más adelante hacer actividades que puedan minimizar esos estados de estrés y minimizar esos estados de ansiedad. Porque de pronto estamos haciendo actividades que ayudan más a un estrés que a una ansiedad. Entonces, por eso debemos conocer esas diferencias. ¿Vale? Y una de las diferencias entre el estrés y la ansiedad es el tiempo. ¿Qué nos dice el tiempo? El tiempo nos dice que en el estrés la situación está ocurriendo y se mantiene en el tiempo, lo que les decía yo anteriormente. Por ejemplo, un exceso de trabajo. O sea, es una situación que está sucediendo en el tiempo, que es inminente, ¿ya? Está sucediendo en ahora. En cambio, la ansiedad, ¿qué pasa en la ansiedad? En la ansiedad surge ante una situación que se produzca, por ejemplo, en una reunión la próxima semana. Esa es la diferencia del tiempo. En el estrés, la situación se está dando, en la ansiedad, la situación se va a dar y que no sé cómo me va a ir en esa situación, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. Una de las diferencias es el tiempo del evento. La situación, hombre, en ansiedad es un tipo de miedo en el que el estímulo que lo provoca no está presente, como hablábamos anteriormente, ¿ya? Y en el estrés no existe miedo, en el estrés existe la preocupación, porque es que el estrés yo conozco el estímulo, ¿ya? Y a mí todas esas situaciones no me generan miedo, me generan es preocupación, ¿ya? Porque mis recursos eh, no están solucionando toda esa situación, entonces eso me genera a mí cada vez más preocupación. Entonces, uno es el tiempo, dos es la situación que lo genera, ¿ya? Otra diferencia es la causa. Dice que la causa del estrés es fácilmente identificable. Como decíamos, yo identifico la situación, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que tenga mucho trabajo, o el hecho de que en lo social tenga algún inconveniente, el hecho en que lo familiar también tenga alguna situación que me esté generando esa sintomatología. Ese es en la parte del estrés, ¿ya? Y la parte de la ansiedad muchas veces es desconocida. En la ansiedad la situación va a pasar, ¿cierto? Pero yo desconozco la causa, desconozco dentro de esa situación qué es lo que va a pasar. Entonces, eso me genera a mí el miedo, me genera a mí toda esa sintomatología de ansiedad, a diferencia del estrés, que la causa yo la conozco. La sensación que siento entre estrés y ansiedad dice que el estrés tiene una sensación de preocupación que es prolongado en el tiempo, que produce nerviosismo y frustración. En la ansiedad produce miedo, como lo hemos dicho, ¿ya? Prolongado en el tiempo, que puede derivar a un cuadro de miedo generalizado e incluso producirse un ataque de pánico, ¿ya?
Entonces las sensaciones como manifestamos son totalmente diferentes entre el estrés y la ansiedad, entre el estrés, el nerviosismo y la frustración por el tiempo. En cambio, la ansiedad es el miedo que yo siento ante esa situación que también es prolongado por el tiempo, ¿ya? Y que si eso persiste, entonces me puede llevar a mí a un estado de pánico, ¿vale? La otra parte es lo intrínseco versus extrínseco, ¿sí? Dice que el estrés es extrínseco, ya que desencadena por algo externo. Y en la ansiedad intrínseca, ya que se desencadena por los propios pensamientos, ¿sí? Entonces, eso nos corrobora más de que la ansiedad es el miedo a algo mental, algo que yo pienso de cómo va a suceder, pero lo pienso en una forma negativa, ¿ya? Por eso es algo interno. Y el estrés es externo porque ahí está la situación, ¿cierto? Que es la que me está provocando a mí ese estrés. Y la duración de las dos, dice que el estrés finaliza cuando el estímulo desaparece. Por ejemplo, se acabó la jornada laboral pesada, entonces el estrés empieza a desaparecer, ¿cierto? Se acabó esa situación que me está generando la sintomatología, listo, empieza a desaparecer. En cambio, la ansiedad suele perdurar aunque el estímulo haya finalizado. Entonces, esa es la gran diferencia, la duración entre el estrés y la ansiedad. Entonces, ¿cómo gestiono yo el estrés y cómo gestiono yo la ansiedad? Bueno, hay muchas prácticas, ¿cierto? Esto, vuelvo y repito, es dentro de los estados de estrés y estados de ansiedad no patológicos, porque cuando ya son estados de estrés patológicos y de ansiedad, pues ya necesitan, como hablábamos nosotros ahorita, una intervención ya en la parte de un profesional de la salud mental, ¿ya? Pero estas son prácticas que yo hago a nivel de un estrés o de un estado de ansiedad que no son patológicos. Entonces, ¿qué puedo yo realizar? ¿Ya? Dice que existen pequeños ejercicios los cuales yo puedo intentar para llevar estas sensaciones de la mejor manera posible. Entonces, una de las técnicas que ustedes de pronto han visto en varios artículos es la técnica de respiración, que es lenta, regular y profunda, ¿cierto? Es una técnica que sí nos ayuda a nosotros, ¿ya?, a relajarnos un poquito, que es la técnica de respiración. Esto ayuda a que también los pensamientos que yo tengo, negativos o irracionales, empiecen a desaparecer, ¿ya? Entonces, una de las técnicas es la respiración. Otra es realizar el deporte. Hombre, ¿por qué realizar el deporte? Porque este nos ayuda a regular todas nuestras endorfinas y reduce la ansiedad, ¿cierto? El deporte es una terapia, ¿ya? El que tú puedas practicar en cualquier recinto, sea en un parque, sea en un gimnasio, sea donde tú puedas realizar actividad física. Eso es una terapia, ¿ya? Y eso ayuda a mejorar la parte del estrés y la parte de ansiedad. Descansar y dormir mínimo 8 horas. ¿Ya? Ese también es una práctica saludable. Si tu cuerpo no descansa, si tu mente no descansa, entonces a diario se va a cargar, ¿cierto?, de todos esos pensamientos, de todo ese desgaste, ¿sí? Y entonces el estrés y la ansiedad se van a volver mucho más fuertes, ¿ya?, hasta llegar a ser algo patológico. Escuchar música, eso también nos ayuda a nosotros a despejar la mente, ¿ya?, a concentrarte
en la canción, en lo que a ti te gusta, en el ritmo, y eso ayuda a que esos niveles de estrés y ansiedad también empiecen a bajar. ¿Ya? Alimentarse de manera sana. Bueno, todos sabemos que la buena alimentación nos ayuda, ¿cierto?, a que nuestro cerebro y organismo funcione de una manera adecuada. Y el alimentarnos de manera sana no es comer lo más caro, no es comer lo más caro, es ni tampoco tener una dieta súper estricta, no, es mantener una alimentación que no me haga daño a mí, una alimentación donde sea menos grasosa, donde hayan comidas menos fritas, menos harina, o sea, son cosas saludables, ¿ya?, para que todo mi organismo empiece a funcionar de una manera correcta. ¿Ya? Buscar distracciones o hobbies, ¿ya?, como dibujar, como bueno, leer, o sea, lo que a mí me gusta. Eso también ayuda a que tú salgas de la rutina, ayuda a que toda esa carga de estrés y toda esa ansiedad empiece a disminuir porque estoy distrayéndome en algo totalmente diferente, ¿ya? Y también el que yo pueda identificar, ¿ya?, cuáles son esos pensamientos que me están causando a mí esas angustias, ese estrés, esa ansiedad, ¿cierto? Poder identificarlos, poder reemplazarlos automáticamente por pensamientos un poco más adaptados, pensamientos un poco, mucho más positivos, ¿cierto? Para que esa situación que me esté generando a mí ese estrés y esa ansiedad disminuya, porque es que lo más fuerte que hay es el pensamiento. Entonces, si yo no identifico, no controlo esos pensamientos que me están generando a mí todas esas sensaciones, entonces cada vez se va a volver mucho más fuerte el pensamiento y mucho más fuerte el estrés y la ansiedad. ¿Ok? Bueno, esto como parte de lo que es el estrés, como parte de lo que es ansiedad, que conozcamos más los términos, que podamos hacer más las diferencias, ¿ya? Que podamos saber en realidad cuando yo estoy teniendo un episodio de estrés y cuando estoy sintiendo un episodio en la parte de ansiedad. ¿Listo? Para poder identificarlos. Ahora llevemos toda esta pequeña teoría a la parte de la actualidad, a la parte de, como dice el tema, a la parte de tiempos del COVID. ¿Ya? Sabemos que toda esta situación del COVID, como dije al principio, ha generado una gran situación de estrés, de ansiedad, de preocupación y una cantidad de sintomatologías psicológicos, ¿ya?, por informaciones a veces no claras, por malas informaciones, por informaciones falsas, ¿cierto? Por todo el proceso de aislamiento social, porque es la manera como nosotros tendemos a descansar, tendemos a usar esas prácticas que nos pueden sacar un poquito a nosotros de lo laboral, de lo académico, ¿cierto? Entonces, a partir de toda esta situación nueva para nosotros y que nos ha hecho cambiar el estilo de vida que nosotros traíamos, ha generado, ¿cierto?,
estrés y ansiedad, porque es una emergencia, porque tenemos el factor estresante, que es el factor del virus, ¿cierto? Que es una situación que nosotros no podemos manejar, ¿ya? Porque nosotros no podemos controlar que el virus eh, se expanda y que mucha gente contagie a otra porque no está en nosotros. Entonces, esos recursos que tengo yo o que tenemos nosotros de, de controlar la situación, pues son muy pocos. Yo controlo la situación en mí, en utilizando todos los procesos de bioseguridad. Ahí es cuando yo controlo, ¿cierto? En mí. Pero el factor estresante está, y más nosotros que trabajamos en la parte de salud. No quiere decir que otros trabajos, otras carreras no estén en riesgo, pero nosotros que estamos en la parte de salud, que somos los que estamos atendiendo, perdón, día a día todas estas situaciones, nos genera eso mucho más estrés, ¿cierto? Porque no sabemos quién está o quién viene eh, con el virus y pues nos puede contagiar, así nosotros de pronto tengamos todos los equipos de bioseguridad. Eh, Ese estrés nos hace pensar a nosotros que en un momento podemos contagiarlo, ¿cierto? Entonces, además del estrés que sentimos, la ansiedad que nos genera de qué va a pasar más adelante con esto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esta pandemia? ¿Qué va a pasar con la situación eh, educativa, la situación laboral? Porque es que esto solamente no ha afectado la parte de salud, ha afectado varios entornos de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, toda esta situación, claro, ha generado el estrés y ha generado ansiedad. El aislamiento, como les dije, social también genera toda esa sintomatología porque estamos acostumbrados siempre a estar sociables. Nosotros somos seres sociables, ¿ya? Y estamos acostumbrados siempre a estar compartiendo con amigos, con familiares, ¿ya? Y eso nos distrae a nosotros de todo lo cotidiano y responsabilidades que tenemos. Entonces, son situaciones que sí, que están generando estrés y están generando ansiedad por la emergencia en que estamos. Pero, ¿cómo debemos manejarla nosotros? Bueno, estamos acostumbrados y los medios tienen esto invadido de que en la mañana nos hablan del COVID, al mediodía nos hablan del COVID, en la noche nos hablan del COVID. Tú lees un periódico y el periódico está lleno de COVID. Prendes tu televisor y las propagandas publicitarias hablan de COVID. ¿Ya? Vas por la calle y todo el mundo habla de COVID. Entonces, esto nos genera a nosotros más estrés y más angustia. ¿Qué debemos nosotros o cuáles son las recomendaciones que debemos tener en cuenta para que estos niveles de estrés y ansiedad en este tiempo de COVID no nos afecte tanto? Hombre, sí, estar enterados frente a la situación que está pasando, ¿sí? Con el COVID, ¿cierto? Pero poder sustraer de esa información, de esa ráfaga de información que me generan a mí los medios de comunicación y la comunidad y de pronto el lugar donde yo estoy laborando, poder tener esa facultad de extraer lo que a mí me sirve, extraer de lo que yo me quiero enterar,
¿ya? Extraer lo importante de toda esa información que me ha llegado a mí, ¿cierto? Que lo que me va a generar a mí es estar actualizado frente al tema, ¿ya? Pero que esa situación o esa información no llegue más allá hasta el punto de generarme a mí estrés o generarme a mí ansiedad, ¿ya? ¿Por qué? Hombre, porque es que toda esa situación me genera a mí, ¿ya? Comportamientos inadecuados, ¿ya? Sensaciones inapropiadas, ¿ya? Sensaciones que no son sanas para mí, ¿ya? Me genera a mí inseguridades. Entonces, estoy en mi trabajo, pero por toda esa información, toda esa ráfaga de información, como les dije al principio, falsas o mal informadas, ¿cierto? O bueno, de diferentes maneras, me hace a mí también entrar en un proceso de inseguridad, ¿ya? Y por estar de pronto en ese estrés, en esa ansiedad que me genera toda esta temática, pueda cometer yo algún comportamiento imprudente dentro de mi área laboral, ¿ya? Me refiero a la parte de acá de la salud. O de pronto si hay otros profesionales de otras áreas, de otras empresas también, porque es que toda esa inseguridad y todos esos comportamientos inapropiados, de pronto yo por estar estresado y ansioso, puedo cometer eh, una imprudencia de no utilizar bien el tapaboca, en los trabajos que necesite utilizar guantes no lo utilizo. Bueno, ¿ya? Quedo expuesto a ese contagio. ¿Por qué? Hombre, porque es que mi mente no está concentrada en lo que estoy haciendo, ¿ya? Mi mente está concentrada en el estrés y en la ansiedad que estoy sintiendo por toda esta información. Entonces, hombre, la información que yo puedo obtener del día es traer lo que me sirve a mí, lo más importante, ¿cierto? Segundo es que dentro de mi hogar, o cuando yo regreso, o cuando estoy laborando, en lo posible, ese tema que quede aparte. Si yo llego a mi casa y en mi casa nuevamente empiezo a hablar del mismo tema del COVID, y prendo el televisor y ahí está el COVID, ¿ya? Entonces no, es aislarme un poquito de ese tema, ¿ya? Las noticias que dan en la mañana, las noticias que dan en mediodía, las noticias que dan en la noche son las mismas. Entonces, ¿ya? De esa información saco lo positivo y listo. Y cuando yo regreso a mi casa, poder distraerme, como mencionábamos ahorita en las gestiones del estrés y la ansiedad, poder distraerme en otra cosa, ¿ya? En algo que sea satisfactorio para mí, en algo que me alimente mi salud mental y emocional, ¿ya? No en algo que lo que haga es estresarme y ponerme más ansioso. ¿Ok? Entonces, eh, eso es las prácticas que se deben hacer, tanto en la parte laboral como en la parte de mi entorno familiar, ¿ya? Para que ese estrés y esa ansiedad no lleguen a un nivel patológico. ¿Sí? Entonces, hasta aquí la temática del manejo del estrés y la ansiedad en tiempo de COVID, ¿ya? Como les decía, hay que hacer pues estas prácticas de cómo gestión el estrés y la ansiedad y no estar tan pendiente de toda esa eh, información que nos genere de pronto toda esa angustia. ¿Okay? Gracias. ¿Algunas preguntas? Muchas gracias, psicólogo Marlon, pues por esta sesión. Son temas realmente muy importantes en tiempo de pandemia y tenemos 3 preguntas.
Sí. Antes de eso, me presento. Mi nombre es Jennifer Jaime, soy estudiante de séptimo semestre de la Universidad Francisco de Paula Santander y actualmente coordinadora de la Regional Santander. La primera pregunta es, ¿cómo reconocer que nuestros hijos pequeños adolescentes están ansiosos y estresados y cómo lo podemos ayudar si bien es cierto que son los únicos que no están autorizados para salir? Ok, bueno. ¿Cómo reconocer que nuestros hijos están estresados y ansiosos? Ok, bueno. Eh, la sintomatología en, en adultos y en niños o adolescentes, ¿cierto? A nivel físico no varía mucho, o sea, ellos sienten también cansancio, sienten dolores de cabeza, están fatigados, ¿ya? Igual en los adolescentes, pero en lo conductual sí hay, en lo conductual sí hay diferencia. En un niño, el niño se siente estresado cuando empieza a manifestar algunas conductas agresivas. Cuando el niño nunca ha sido agresivo, empieza a manifestar algunas conductas agresivas, empieza a no acatar muchas órdenes, empieza a tener de pronto, estoy hablando de los niños, a tener de pronto llantos constantes, ¿ya? En la alimentación también, a tener algunas falencias de no estar comiendo bien, ¿ya? En los adolescentes es cuando están estresados, la manifestación a nivel conductual, ¿ya? Es también de rebeldía, es de muchas veces no hablan, permanecen encerrados, callados, ¿ya? También puede haber manifestaciones en los adolescentes a nivel conductual de desacuerdos, ¿ya? Entonces son manifestaciones, la diferencia son las manifestaciones más conductuales, porque en las fisiológicas, pues, dolores de cabeza, fatiga, cansancio, son las relativas del estrés y de ansiedad. ¿Okay? ¿Otra pregunta? Sí, señor. La otra pregunta es, en caso de un resultado positivo para COVID-19 y que lo envíen a aislamiento en el hogar, pero en el hogar habita una persona de tercera edad y una menor de 2 años, ¿qué medidas se tomarían en esta situación? Bueno, en caso que se encuentre una menor y un adulto mayor, ¿ya? Y que la situación de la familia no pueda sacar ni a la niña ni al adulto mayor de esa casa, sería lo más recomendable, ¿cierto? Mandar al adulto y a la niña para donde otro familiar. La persona que fue positiva en COVID debe aislarse totalmente, o sea, en su cuarto, ¿cierto? No salir del cuarto, todo pues que sea llevado allá, pero la persona no debe tener ningún contacto, ¿ya? Al pasar pues su periodo de cuarentena, ni con el adulto mayor, ni con la joven. Porque posiblemente el adulto mayor, que es la persona más vulnerable a contagiarse, se contagie por el contacto que tiene con el familiar que es positivo. Entonces, lo más recomendable es que quede aislado en su cuarto y no tenga ninguna clase de contacto con los demás miembros del hogar.
Y ya como última pregunta tenemos, ¿cuál es la diferencia al intervenir la ansiedad y el estrés? Ok, la diferencia de intervenir entre ansiedad y el estrés son eh, los pensamientos irracionales o las creencias irracionales que genera la ansiedad. Pongo un ejemplo. Yo estoy estresado por mi carga laboral, ¿cierto? Pero eso, mi carga laboral, no son creencias irracionales o pensamientos falsos que yo tengo ante la situación porque el estímulo se está presentando. O sea, porque en realidad yo estoy teniendo una carga laboral alta, ¿ya? Entonces, no es nada que yo me esté inventando, ¿cierto? Pero ¿cómo intervengo yo la ansiedad? La ansiedad sí la tengo que intervenir con esos pensamientos falsos o irracionales que yo mismo produzco en mi mente. Porque si a mí, hablemos del mismo campo laboral, porque si a mí mi jefe me dice, Marlon, la otra semana tenemos auditoría, ¿por qué yo tengo que pensar que en esa auditoría es un factor amenazante para mí? ¿Ya? Es un factor, porque es un factor que me va a dar miedo si yo en mis responsabilidades laborales tengo todo bien, ¿cierto? Estoy cumpliendo con mis obligaciones. Entonces, ¿cómo es la manera de intervenir entre los dos casos? Bueno, la manera de intervenir entre el caso de ansiedad es poder debatir esos pensamientos que me están llevando a mí a, valga la redundancia, a pensar de que esa situación para mí es amenazante. Y en el caso del estrés, ¿cierto? Es por medio de las técnicas de relajación, por tener espacios agradables, por espacios de lugares de esparcimiento, perdón, que yo pueda, ¿cierto? Minimizar esas cargas que el estrés me está produciendo. O hacer la intervención desde la parte de laboral, ¿cierto? Poder distribuir esas cargas laborales que yo tengo, ¿cierto? Para que ese nivel de estrés o cualquier otro nivel de estrés pueda minimizarse. Entonces, vuelvo y aclaro. Una es por la parte de intervenir todos esos pensamientos falsos que me puede generar la situación de ansiedad. Y en la parte del estrés, hacer todas esas prácticas, ¿cierto? De gestión para minimizar esas cargas de estrés y esa sintomatología. Bueno, muchísimas gracias, psicólogo Marlon. Esas eran todas las preguntas que surgieron a lo largo de la sesión. Le agradecemos muchísimo por su participación, por compartir este espacio y estos conocimientos con nosotros, pues que definitivamente son muy importantes teniendo en cuenta la contingencia actual. Muchísimas gracias por su A asistencia. la orden, que estén muy bien, gracias. Bueno, a todos nuestros asistentes les recordamos que las inscripciones a la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería se encuentran abiertas. Si conocen a qué regional pertenece, se puede comunicar directamente con su coordinador o en caso tal de que no lo conozcan, se pueden comunicar a través de nuestras redes para conocer todo el proceso de inscripción y de asociación para que puedan disfrutar de todos los beneficios que ofrecemos como asociación y todas las actividades que realizamos a partir de nuestros comités. Ya como tal, pues la COEN, en aras de cumplir su objetivo social, distribuye su participación en diferentes comités a nivel político, científico, social y de liderazgo, en conjunto con el apoyo pues también del comité de egresados, a través del establecimiento de estos comités encargados de centralizar los esfuerzos en los campos anteriores. Por tal razón, los motivamos a pertenecer de la COEN. Y ya, de igual manera, pues hacerles la invitación al primer concurso de narrativas ACOEN 2020. En este concurso que se busca expresar las vivencias estudiantiles del cuidado de enfermería por medio de las narrativas. Básicamente hay dos criterios fundamentales de participación. El primero es ser asociado a COEN
El segundo es estar matriculado en un programa de enfermería de alguna institución de educación superior y el cual está habilitado por el Ministerio de Educación Nacional. De igual manera, pues se recibirán todas estas ponencias al correo que vemos en la imagen y las recepciones empezaron desde el 22 de mayo y van hasta el 22 de este mes. Entonces la idea es para que participen chicos de estas hermosas actividades y que lo hacemos con el mayor de los gustos. Del mismo modo, también los invitamos a participar en los Premios Nacionales de Estudiantes de Enfermería en su primera edición, en alguna de las 5 categorías que pueden ver en pantalla. Les recordamos que toda la información correspondiente a los requisitos y a los formularios se encuentra en la página oficial de la COEN. Y estos requisitos son opcionales, no es necesario complementar toda la hoja, sino es para someterlo a rigor y pues evaluar el proceso y así asignar a los ganadores. Les recordamos que cada una de estas categorías tiene una serie de premios a los que pueden acceder, pues si son los beneficiarios. Los invitamos a participar activamente en este y todas las actividades que se están realizando a partir de la COEN, puesto que son dirigidas para ustedes y por el beneficio de todos nosotros como estudiantes y profesionales de enfermería. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos encontramos en la próxima sesión.